Muy bien. En esta clase vamos a ver sensores de medición de distancia. Algunas de las técnicas están relacionadas a métodos de triangulación, que ya los hemos visto con sensores visuales, pero también existen técnicas que mencionábamos relacionadas a cronometrar el tiempo de viaje de la señal. Algunas de estas son llamadas técnicas TOF o Time of Flight, o en otros textos aparecen como TOA, Time of Arrival, tiempo de llegada. También hay técnicas que lo que miden es la diferencia de fase o el desfase entre la señal enviada y la recibida. Pueden realizarse a través de una señal que es modulada en amplitud o a través de interferometría, y técnicas que están basadas en la intensidad o la difracción de la onda incidente. Los sensores de tiempo de vuelo son los que uno puede encontrar en sistemas sonar, tu radar. El nombre LIDAR o LADAR hoy en día se usa como sinónimo. Las siglas todas toman el mismo acrónimo que surge con el sonar. El sonar significa Sound Navigation and Ranging, o sea, navegación por sonido y medición de distancia. Después surge el radar, como Radio Detection and Ranging, o sea, medición nuevamente de distancia a través de la detección de ondas de radio. Y posteriormente surge el LIDAR, cuando, digamos, se desarrolla el láser a fines de los 50, inicios de los 60, y se establece como una alternativa a las ondas de radio, ¿no? Una onda de luz que se usa básicamente para lo mismo, o sea, detección de la onda de luz y medición de distancia. Por eso es Light Detection and Ranging. Cuando la luz es un láser, se utiliza el término Laser Detection and Ranging, pero hoy en día probablemente la palabra más popular o común es hablar de LIDAR, y en general son todos láseres. LADAR probablemente se usa menos, pero es lo mismo. Principio de funcionamiento, como decíamos, es la distancia. La distancia D es la velocidad de propagación por el tiempo que la señal tarda en desplazarse. Y por lo tanto, si yo mido el tiempo, conozco la velocidad de propagación en el medio, el C, puedo calcular distancia. Y aquí, digamos, para hacerse una idea de cuál es la resolución del tiempo que tengo que ser capaz de medir. Finalmente, la distancia es una medición de tiempo. La velocidad de propagación uno la puede asumir relativamente fija, en el caso de la luz prácticamente fija. En el caso del sonido no, en el caso del sonido va a depender de otras condiciones que están asociadas a la densidad del aire. Esa densidad varía por la presión atmosférica, la temperatura, la humedad. La propagación en el caso de una onda ultrasónica es aproximadamente de 0,3 metros por milisegundo. En un milisegundo, la onda avanza 30 centímetros. En cambio, una onda electromagnética viaja esos mismos 30 centímetros, 0,3 metros, pero en un nanosegundo. Estamos hablando de que es 1.000.000 de veces más rápida la onda electromagnética que el sonido. Entonces, en un sistema ultrasónico, uno podría decir que un centímetro equivale a 33 microsegundos. Y un metro son 3.3 milisegundos. Quienes están familiarizados con electrónica saben que alcanzar velocidades de conmutación en un transistor de un microsegundo es perfectamente posible. En general, la mayoría opera puede operar a esa velocidad de conmutación, de encender a apagar. Tiempos de respuesta bastante bajos. Por lo tanto, poder implementar un sistema que cronometre el tiempo con circuitos convencionales es relativamente sencillo, y por lo tanto es fácil implementar incluso hasta con un Arduino un sensor ultrasónico. En cambio, en el caso de la onda electromagnética, ya sea de radio o luz, avanzar 1 centímetro en el espacio significa que la onda viajó por 33 picosegundos, hablando de 10 a la menos 12 segundos. Un picosegundo es 10 a la menos 12 segundos. Y un metro son 3.3 nanosegundos. Estamos entonces en una escala de tiempo que es más rápida que la mayoría de la electrónica convencional o la electrónica que uno podría armar en un proto. O sea, cuando estamos hablando de nanosegundos, estamos diciendo que los circuitos tienen que funcionar en los gigahertz, no en los megahertz, que serían millones, sino en los 1.000.000.000 de conmutaciones por segundo. Si uno estuviese abriendo y cerrando o cronometrando, ¿no es cierto?, un start-stop en un cronómetro, tendría que partir y detener.
el circuito tendría que responder en el orden de los nanosegundos. Por lo tanto, eso es equivalente a hablar de gigahertz. Y eso entonces ya no es tan fácil de hacer en un protoboard convencional, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace más complicado y más costoso los sistemas que están basados en láser, comparativamente con respecto a un sonar. Hay razones que tienen que ver con la exactitud de la señal que uno puede reconstruir o medir usando un radar versus un sonar. En el caso del sonido, por mucho que uno utilice una onda ultrasónica en una frecuencia que sea no audible para nosotros, hay interferencia. Los golpes de cosas también generan sonidos que están fuera de nuestro rango audible e interfieren con las señales que puede estar enviando un sonar. Por otro lado, existe un problema de la propagación y la difracción de las ondas sobre las superficies en las cuales van incidiendo. Y eso también hace que la energía que uno emite se disperse y no regrese toda a la fuente, a la ubicación del que transmitió esa energía. Por lo tanto, las características de atenuación que tienen el mundo físico real sobre las ondas sonoras hacen que sea un sistema que no tenga el nivel de alcance y de exactitud que puede tener un radar o un láser. En ciertos contextos puede ser suficiente tener un sistema ultrasónico. En el caso, por ejemplo, submarino, no es tan sencillo generar la propagación de luz, por ejemplo, ni de una onda electromagnética, por lo tanto, no queda otra opción que usar ondas ultrasónicas o subsónicas incluso. Entonces, hay aspectos que tienen que ver con la resolución del cronómetro que uno puede utilizar para medir ese tiempo, que es el elemento fundamental, y factores que son externos a la onda, que tienen que ver con cómo esa onda se propaga, se refleja sobre el entorno. Y variaciones en la velocidad de propagación también introducen ruido. En el caso de los sonares que están trabajando, digamos, en el aire, van a estar muy influenciados. Normalmente la circuitería necesita además incluir un sensor de temperatura para corregir la fórmula de velocidad de propagación por temperatura, que es lo que vamos a ver. Entonces, en el caso de la medición de distancia usando un láser, el concepto es, hay una fuente láser, una fuente que va a emitir el láser, y normalmente para hacer un barrido y obtener una reconstrucción tridimensional de una superficie, lo que se utiliza es un espejo rotatorio que va haciendo que el ángulo, si bien el ángulo desde la fuente siempre es el mismo con respecto al primer espejo, el segundo espejo va cambiando, esto va girando y va haciendo que la luz refleje y caiga en otra posición. Y esta luz se dispersa en todas las direcciones. Siempre va a haber una cierta cantidad que es observada a través de una lente que la enfoca en el fotorreceptor. Entonces, hay una circuitería que va a iniciar un cronómetro. Aquí tenemos un reloj que parte contando en el instante en que el sistema detecta esta luz. Entonces, hay una detección y le llega una señal al cronómetro y empieza a contar. Entonces, el tiempo empieza a subir. Estamos contando tiempo. Estoy graficando tiempo versus tiempo. Obviamente, mientras más tiempo pasa, más tiempo hemos contado. Pero en cierto momento, el receptor le va a decir a este circuito que genera un pulso de apagado o de detención de este cronómetro. Por lo tanto, el cronómetro se detiene. ¿Y cómo podemos hacer un cronómetro? Bueno, uno puede hacer un cronómetro de varias maneras. Uno puede poner, por ejemplo, una señal escalón y la integramos. Si integramos la señal escalón, entonces implementamos en un operacional un integrador. Entonces tenemos el voltaje de entrada, voltaje de salida, y entonces nuestro voltaje de salida es la entrada, que es una constante, y cuando nosotros integramos la constante, supongamos que está en 1, ¿cierto? Vamos a tener que el resultado es el tiempo. Y esto va a empezar a generar una rampa, que es la rampa que estamos haciendo acá, hasta que la entrada vuelve a ser 0. En ese caso, la integral de 0 es 0, por lo tanto, esta rampa se detiene. Esa es la manera más simple de hacer un cronómetro analógico, que es contando
integrando el tiempo, integrando una señal constante. Y aquí, ¿dónde están las fuentes de error? Las fuentes de error están en los parámetros de estas resistencias, de este condensador, que aquí yo no he puesto, efectivamente debería haber puesto la ganancia de este circuito con un amplificador operacional haciendo de integrador. Y aparece con una constante, entonces uno puede caracterizar esa constante en el laboratorio, pero en la práctica puede que el proceso de fabricación resulte con unas resistencias que tienen un valor levemente distinto, y eso significa que la pendiente de esta rampa va a subir de manera distinta. Entonces, cuando después yo mido el voltaje, porque en realidad aquí no estoy midiendo el tiempo, sino que estoy midiendo el voltaje de salida, yo tengo que aplicar la función inversa, que es voltaje de salida es igual a un coeficiente por T. Si este coeficiente cambió y tengo un coeficiente erróneo, entonces este es el ideal. Entonces, si yo mido un voltaje y uso la fórmula ideal, entonces diría, bueno, el tiempo es igual a 1 dividido por alfa, el tiempo ideal, 1 dividido por alfa, por el voltaje medido. Pero en la práctica, lo que yo medí es en realidad 1 partido por el alfa real. El alfa real es un coeficiente que va a depender, como les decía, de este condensador y esta resistencia. Por lo tanto, puede que el alfa real no sea igual al alfa ideal. Acá podemos poner el alfa ideal por el voltaje medido. Entonces, ¿cuál es mi error en tiempo? Es el tiempo medido menos el tiempo ideal, que es lo mismo que 1 partido por alfa real menos 1 partido por alfa ideal multiplicado por el voltaje medido. Entonces, aquí lo que podemos ver es que el error siempre va a ser constante. Va a haber un error, pero supongamos que el alfa real es 0.9. El alfa real es 0.9. 9 dividido en 10. Y alfa ideal, supongamos que es 1. Hemos logrado hacer un integrador con ganancia 1. Entonces, bueno, 1 partido por alfa real va a ser igual a 10 dividido en 9. Y eso va a hacer que aparezca una ganancia de 0.9. O sea, perdón, digo, sería 1.1111. Y a esto había que restarle el 1 dividido en alfa, que es 1, el alfa ideal. Y vamos a tener aquí un error fijo de 0.111, etcétera, multiplicado por el B medido. Entonces, nuestro error siempre va a estar escalado por un mismo factor con respecto al voltaje medido. El voltaje medido va a ser mayor mientras más tiempo pase, por lo tanto, aquellos objetos que están más lejanos siempre van a tener un valor, probablemente, digamos, de error más grande por este factor de escalamiento. Y esa es una de las fuentes de error. Después hay otra fuente de error que tienen que ver con que el objeto esté muy lejos y la luz, ¿cierto?, que se recibe aquí en el sensor sea insuficiente como para ser detectada y nunca genere el pulso de bajada acá, que detenga el cronómetro. Por lo tanto, el cronómetro sigue andando por siempre. El objeto entonces estaba tan lejos que fue iluminado, pero la luz se dispersó en todas las direcciones, lo que llegó fue tan tenue, y el sensor al final lo que dice es, no hay ningún obstáculo, está como en infinito, lo cual no es verdad. Ese también sería un error de medición. Por lo tanto, el sensor va a tener un límite en el rango de medición, no puede medir distancias infinitas. Si bien la onda podría seguir propagándose, no se va a recibir ninguna energía de vuelta. Entonces, hay límites en ese tipo de sensores que están determinados por la potencia también de luz que uno está transmitiendo, o de radiación electromagnética que se está transmitiendo al entorno. Entonces, Una pregunta. como ¿sí? Este sensor está tirando pulsos discretos, ¿o no?
Sí, sí, efectivamente, lo que el sensor hace es enviar pulsos discretos. Ahora lo vamos a ver, pero básicamente se genera un pulso que inicia el cronómetro. Nosotros tenemos acá el reloj y se espera por un tiempo. Hay una ventana de tiempo. Si la luz viaja y yo sé que por la cantidad de energía que estoy enviando, máximo puedo iluminar hasta, por decir algo, 200 metros. Esto es lo mismo que una linterna. Si tengo una linterna muy buena, probablemente puedo iluminar hasta 1 kilómetro, y si tengo una linterna de juguete, con suerte ilumina un par de metros, 2 metros. No voy a ver, no voy a ver la zona iluminada si la intensidad es muy baja. Por lo tanto, no tiene sentido seguir esperando eh, por una onda que pueda avanzar 400 metros. Porque 400 metros significa que viajaría toda esta distancia, transcurriría un tiempo que lo podemos llamar tiempo de 400 metros, que es el doble del tiempo para llegar a los 200 metros. Este sería igual a 2 veces el tiempo de los 200 metros, asumiendo que la velocidad de propagación es constante. Pero yo sé que no voy a ver nada más allá, ¿no es cierto? Por lo tanto, llegado al instante de 200, lo lógico es que yo detenga el cronómetro y lo resetee y parta de nuevo. Y de nuevo vuelvo a mandar un pulso para ver si hay algo. Capaz que no haya nada, capaz que no haya ni siquiera una pared o algo, un objeto a 400, porque está a 1 kilómetro, estoy apuntando el sensor al firmamento. Por lo tanto, no tiene sentido esperar más allá de un cierto intervalo. Cuando hay un objeto que está antes, supongamos que acá hay un objeto que está en una distancia t correspondiente a 60 metros, obviamente voy a recibir un eco de vuelta que va a corresponder al instante t60. Y ahí se resetea el cronómetro. Por lo tanto, en este tipo de sensores, efectivamente, uno integra esperando un cierto intervalo y después, si no ocurrió nada, detiene y uno parte de nuevo y vuelve a interrogar. Entonces, este proceso se hace reiteradamente. Esto es la explicación simple en una sola dirección, pero si yo tengo un láser que lo apunto a un espejo rotatorio, este espejo puede cambiar de dirección, eh, entonces yo tengo que encender el láser por un cierto periodo de tiempo, mandar un pulso, este pulso va a viajar por el espacio, y cuando el espejo cambia de dirección, envío otro pulso a continuación. Está un poco desfasado. Entonces, cambio el espejo, genera un pulso, cambio el espejo, genera un pulso, y voy esperando en el receptor los pulsos asociados a cada... Hay una sincronización entre el sensor que mide el ángulo del espejo y el receptor. Este es otro dato adicional que tengo que considerar hacia dónde estoy mirando en el fondo. Pero como principio de funcionamiento, el principio que uno utiliza para medir en una dirección es la misma que la que uno usa para medir en los 360 grados. Eh, entonces, el error en el caso de los sensores de tiempo de vuelo, a diferencia de los de triangulación, es constante para todo el tramo. En los de triangulación, si recuerdan, digamos, las ecuaciones, estoy dividiendo el valor de la línea base, que es la separación entre las cámaras, o entre las cámaras y el láser, está multiplicado por la distancia focal, eso lo estoy dividiendo por la disparidad. Y la disparidad está medida en píxeles, que es un número discreto. Entonces yo puedo medir un cierto número de píxeles, voy a decir 10 píxeles más menos 1. Y ese más menos 1 me genera un error de una cierta cantidad, más menos z, ¿no es cierto?, en distancia. Pero voy a llegar a un punto en el cual mi disparidad podría ser un píxel. Y si yo digo, bueno, tengo la fórmula, z igual a b por f dividido en disparidad. B por f es un número, el b es la separación entre cámaras, uno puede decir, las cámaras están separadas 600 milímetros o 60 centímetros, la distancia focal pueden ser 10 milímetros, el D, el D puede ser, como les decía, 10 píxeles y cada píxel son 10 micrones. Entonces tendríamos 10 píxeles por el ρ, este factor ρ es fijo, ¿no? Es un micrón. O lo que es lo mismo, 10 a la menos 6. Por lo tanto, en nuestra fórmula esto sería 0.6 metros, 0.6 metros por 0.01 metros multiplicado por 10 a la 6, dividido por el número de píxeles.
el D en píxeles. Entonces aquí tendríamos 0.006 por 10 a la 6, nos va a quedar 6000 dividido por la disparidad en píxeles. Y dijimos la disparidad en píxeles, habíamos dicho 10 píxeles. Esto, por lo tanto, nos queda 600 metros. Tendría unidad de 600 metros si D es 10. Ahora, ¿qué pasa si la disparidad es un píxel? Si esto fuese 1, entonces esto de acá sería 6000 metros. Estamos mirando algo que está a 6 kilómetros. ¿Qué pasa si nos equivocamos en un píxel? Y en realidad no era disparidad 1, era disparidad 2. Esto bajó de 6000, bajó a 3000 metros. Por equivocarnos en un píxel, nos equivocamos en 3000 metros. Si yo, en cambio, hubiese estado en disparidad 10, ¿no es cierto? Dijimos, estos son 300 metros. Y me equivoco en un píxel. Entonces, en vez de tener 10, tengo 11. Entonces, habría que calcular cuánto es. Entonces, 600 entre 11. 600 entre 11. No, perdón. 6000 entre 11. Eso serían 545. O sea, en vez de haber medido 600, habría medido 545. Quiere decir acá que mi error era de aproximadamente 55 metros. Y aquí mi error fue de 3000 metros. La diferencia entre 6000, que es lo que debería haber medido, y lo que medí por haberme equivocado en un píxel, me da 3000 metros. Entonces, uno puede ver que en este caso, el error en el sensor estereoscópico aumenta con la distancia. Si yo grafico el error versus distancia por equivocarme en un píxel, voy a tener una curva que es así. Esto porque el error va a ser B por F dividido por la disparidad real menos B por F medido por la disparidad medida. O sea, al final me queda 1 partido por D real menos 1 partido por D medido. Y si uno grafica esta curva para distintas distancias con una disparidad fija, uno obtiene curvas de esta forma. En cambio, en el sensor láser, el error de 1 microsegundo, supongamos que siempre mi cronómetro comete un microsegundo de error, y la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces tengo que multiplicar 3 por 10 a la 8 por 10 a la menos 6, porque dije que el error era 1 microsegundo, 10 a la menos 6 segundos, y esto va a ser lo mismo que 3 por 10 a la 2. 3 por 10 a la 2. O sea, me estoy equivocando 300 metros. Y siempre me estoy equivocando 300 metros. Claramente, en un sensor láser, si tengo errores de 1 microsegundo en la electrónica, ese sensor no sirve. Equivocarse 300 metros es demasiado. Yo a lo más puedo tolerar errores de 5 centímetros, 10 centímetros, lo cual significa efectivamente que mis errores máximos pueden ser del orden de los picosegundos o de los nanosegundos. Si aquí tuviese un error de nanosegundos, habría tenido que ser por 10 a la menos 9. Y ahí estaríamos hablando de 30 centímetros, porque 3 por 10 a la 8 por 10 a la menos 9 me da 3 por 10 a la menos 1, que son 0,3 metros. Entonces, cuando tengo electrónica que tiene errores de nanosegundos, estamos hablando de varios centímetros de error en la medición. Ojalá la electrónica tuviese errores de picosegundos en la resolución del tiempo, para tener una medición de distancia más precisa. Pero el punto acá es que la distancia en el caso de los sensores de tiempo de vuelo, el error de medición está fijo, asumiendo que no ha cambiado la velocidad de propagación en el medio. Si hay variaciones en velocidad de propagación por efectos externos, obviamente el sensor va a empezar a cometer errores, a menos de que el sensor tenga incorporado algún mecanismo para saber que la velocidad de propagación en ese medio cambió. Si no, sí, va a hacer los cálculos con la fórmula equivocada. Otro problema que tienen los sensores estereoscópicos es el problema de oclusión. Cuando estoy usando dos cámaras, hay objetos que se ven desde una cámara, pero no se ven desde la otra.
Si tengo un cubo o algo, desde un sensor voy a ver una cara del cubo, pero desde el otro puede que vea la otra cara lateral, pero no veo las mismas cosas. Por lo tanto, hay zonas de la imagen que están vistas desde una perspectiva, desde una cámara, que no son vistas por la otra, y por lo tanto, cuando tengo que hacer este matching o correlación, no lo puedo resolver, porque no sé dónde están los píxeles que sí veo en una y que no veo en la otra. En cambio, en este tipo de sensores, que son sensores por tiempo de vuelo, donde estoy obteniendo la luz reflejada por la superficie, digamos, a menos de que la superficie tenga concavidades, agujeros o cosas de ese estilo, donde la luz no entre, la superficie la voy a poder ver en su totalidad. Después, hay un problema que tiene que ver en la precisión de la circuitería, porque nosotros dijimos, bueno, hacemos un integrador. Entonces, el problema se transforma en uno de hacer un integrador, hay una relación como directa entre el voltaje del integrador y el tiempo. Entonces, mientras más tiempo pasa, más voltaje se acumula, pero después yo tengo que hacer el proceso inverso. Tengo la función Bout igual a alfa por t, ¿cierto? Y matemáticamente el proceso es simple, digo, el tiempo es voltaje out dividido por alfa, pero en algún momento yo tengo que detener el cronómetro, ¿no? Y truncar esta. Entonces, si cuando yo detengo el cronómetro, que es un switch, es un transistor que tiene que bajar la onda, ese transistor se demora un nanosegundo en bajar la onda y poner un cero a la entrada. Entonces lo que va a ocurrir es que yo integré un nanosegundo de más. Y eso va a generar obviamente un error, que medí mal el tiempo. No porque esté integrando mal, porque podría tener la pendiente bien caracterizada, este alfa lo puedo conocer bien, supongamos que lo hice y lo medí bien, pero si mi circuitería responde mal y no responde instantáneamente, eso me introduce un error. Entonces hay un error que viene también de la circuitería, que no tiene que ver con conocer los parámetros del circuito que mide el tiempo, sino con el tiempo de respuesta del circuito que mide el tiempo. Y el otro error proviene de lo siguiente. Cuando tenemos el transmisor, ¿no es cierto? Este es el transmisor láser, envía un pulso, aquí sale luz, y hay un receptor que va a ver que una parte de esa luz se reflejó y volvió. Entonces, si bien lo que yo puedo haber enviado es como una señal escalón, lo encendí, apagué, y aquí viaja un escalón perfecto de una cierta amplitud, con una cierta dirección de tiempo, aquí la luz se dispersó, y lo que yo recibo es una señal que ya no tiene forma de escalón, que es algo así. Se deformó en el camino. Originalmente yo mandé esto, y un rato después llega el escalón como deformado. Entonces, lo primero que necesita el circuito es poner un comparador, porque aquí voy a hacer el dibujo un poco más grande, pero si a mí me llega el escalón deformado y tiene esto, la pregunta está, ¿dónde parte el escalón? O sea, ¿parte acá o parte aquí arriba? En el fondo lo que necesito es un comparador, un threshold, es decir, si el voltaje recibido es mayor a 0.5 volts, suponiendo que esto es un volt en el máximo, nunca voy a recibir el máximo porque va a venir de vuelta una señal que está atenuada, pero si veo que lo que recibo es mayor a 0.5, entonces detengo el cronómetro, ¿no? Entonces, puedo tener errores en el umbral del comparador, porque si yo aquí bajo un poquito el umbral, esto me va a detectar el inicio antes. Y si subo el umbral, me va a detectar el inicio después. Esto, por lo tanto, también estoy corriendo el tiempo de detención del cronómetro, no por un tiempo de reacción del transistor, sino por un error en el voltaje del comparador que tengo que poner a la entrada para decir cuándo efectivamente se recibió o marcar el inicio de la recepción. El inicio del envío es más fácil de registrarlo, pero el inicio de la recepción es más difícil porque no estamos recibiendo una onda perfecta. Esas son las dificultades. Entonces la gente que se dedica a diseñar láseres trata de lidares o radares, trata de hacer que estos pulsos sean lo más fáciles de identificar. Y ahí entonces existen otros esquemas que son los de modular la señal que se envía. En el fondo, lo que se envía no es una lámpara encendida y después apagada, sino que la lámpara se enciende y se hace oscilar a una cierta frecuencia, y después la apago. Y en el receptor tengo un demodulador, o sea, estoy multiplicando por una sinusoide, que vamos a ver a continuación, que tiene la misma frecuencia de la señal que envío. Por lo tanto, si hay otras fuentes de luz, que es lo que ocurre en la realidad, o sea, el sol
si uno lo apunta a un fotodiodo, va a saturar el fotodiodo y el fotodiodo va a marcar algo. Y no es que haya recibido una señal reflejada que provino del transmisor, sino que la luz del sol se coló por el receptor y se metió adentro y generó un voltaje. Pero la luz del sol es básicamente una componente DC, una componente constante. Por lo tanto, para evitar, digamos, esa confusión con componentes o reflejos que pueden estar en el entorno del ambiente, se meten al sensor, lo que uno hace es modular la fuente de luz, de manera de que yo solamente voy a decir, sí, efectivamente llegó a algo, cuando veo que la frecuencia de encendido y apagado de este pulso coincide con lo que yo estoy esperando, una frecuencia particular. Y después existen otros esquemas que van mejorando, ya nos estamos metiendo en técnicas que van utilizando la fase, que básicamente lo que buscan es ver en qué punto de una señal modulada se está recibiendo la señal. Esto es más fácil de entenderlo con un gráfico, como voy a mostrar a continuación. Para esto, entonces, en el caso electromagnético, es despreciable la variación de la velocidad de propagación, pero en el caso acústico, como les decía, es una función de la presión, de la densidad. Entonces, Profesor, disculpe que interrumpa antes de que pase a la velocidad de propagación. O sea, quería hacerle una pregunta sobre, por ejemplo, en el caso de funcionamiento de los escáneres láser para reconstrucción de superficies. A ver, yo vi uno que tenía, digamos, ¿cómo funciona? Porque tenía 3 puntos. Entonces, en ese caso, ¿cómo es el funcionamiento? no entiendo bien a qué te refieres con tenía 3 puntos. Porque nosotros lo que estamos viendo es que tenemos un punto de emisión de la señal, ¿no? En este caso, él tenía 3. Es que puede depender, habría que ver el modelo. Yo puedo tener un sistema topográfico donde tengo receptores, a ver si lo veo de frente, donde hay un transmisor, un receptor aquí y un receptor aquí. Y visto de lado, que sería el sistema, hay un transmisor, hay un receptor que está al lado y hay otro receptor que está arriba. Y en ese tipo de sistemas probablemente lo que están tratando de hacer es ver que la distancia al receptor superior y la distancia al lateral sean la misma para poder poner la estación de medición perpendicular, con un eje, digamos, de observación, perpendicular a la superficie que se está observando. Pues si no tienes 2 puntos de anclaje que estén así, podrías observar la superficie de lado. Entonces, para estaciones de geomensura o topográfica, se usan más de un receptor con este tipo de configuraciones que son ortogonales con respecto al receptor, al transmisor, perdón, para hacer eso. Pero va a depender de la aplicación. Si no te interesa la ortogonalidad con respecto a la superficie, no necesitas tener esa configuración. Habría que ver el modelo. Si me lo mandas, te puedo decir si efectivamente hace eso, pero sospecho que es para DLK 360. DLK. Ya. Ese. Lo veo y te comento después. Entonces aquí les decía, la velocidad de propagación, en este caso del sonido, es función de la presión atmosférica, normalmente a una atmósfera, esto sería como a nivel del mar, esa presión van a ser 101.325 pascales, son newton por metro cuadrado, la velocidad del sonido son 331 metros por segundo, cuando la temperatura son 0 grados centígrados, y la densidad del aire son 1.3, redondeando, kilos por metro cúbico a 0 centígrados y una atmósfera. Por lo tanto, cuando la temperatura cambia, no estamos a 0 centígrados, hay una expansión del gas, y hay un cambio de densidad, y por lo tanto hay un cambio en la velocidad de propagación de referencia. Esta C sub 0 es la velocidad de propagación calculada con estas condiciones, una atmósfera a nivel del mar, 0 grados centígrados. Esa fórmula se puede aproximar de esta manera, porque no es la fórmula exacta, esta es una fórmula aproximada experimentalmente, pero básicamente lo que uno puede ver es que hay una relación de raíz cuadrada, no es lineal con respecto al aumento de temperatura, es 1 más alfa t. Por
donde este alfa experimentalmente está determinado, es este número, 3.61 a la menos 1, que es el coeficiente de expansión del aire en función de la temperatura. Entonces, podemos hacer un ejemplo muy parecido a lo que hicimos recién con el tiempo de llegada ideal versus el tiempo de llegada real. Entonces, si yo tengo temperatura ambiente 20 grados centígrados, entonces esta velocidad de propagación que estaba calculada a 0 centígrados, de 331 metros por segundo, en realidad aumenta a 343 metros por segundo. Y si aumenta la temperatura a 25 grados centígrados, esto aumenta a 346 metros por segundo. O sea, pueden ver que la diferencia por 5 grados de aumento en la temperatura, y estos 5 grados ocurren en el día. O sea, perfectamente esto no es algo improbable, es probable que ocurra en el día. Por eso el sensor sonar, si es un sensor de buena calidad, va a tener que tener incorporado en su circuito un medidor de temperatura ambiente. Si no, va a estar midiendo cosas que están corridas, porque con diferencia de horas dentro del día uno puede tener variaciones de temperatura de hasta de 10 grados, o a veces incluso un poquito más. Entonces eso va a significar que son 3 o más metros de error. Podemos hacer el siguiente ejercicio. O sea, tenemos una temperatura, tenemos una distancia entre el sensor, aquí está el sensor, que emite una onda acústica, y aquí hay una pared. Entonces aquí hay una pared, y está el receptor. Y esta distancia es una distancia real, a la cual está colocado el sensor, fija, D, y entonces el tiempo que nosotros vamos a medir, si es que la temperatura está varía a 25 grados, ¿cierto? Vamos a medir la distancia 2D, porque la onda avanza a una distancia D y después regresa a otra distancia D, ¿cierto? Por lo tanto, la distancia total recorrida es 2D. Y si la temperatura varió a 25 grados centígrados, bueno, tenemos que usar la velocidad de propagación a 25 grados centígrados, que sería esta de acá, ¿cierto? 346 es la velocidad de propagación a 25 grados centígrados. Ahora, nosotros tal vez no sabemos que la temperatura varió a 25 grados centígrados y creemos que está en 20, porque alguien nos dijo, no, hoy día hay 20 grados centígrados. Entonces, bueno, nosotros, ¿qué habríamos hecho? Habríamos dicho, bueno, la distancia que medimos es la velocidad de propagación por el tiempo medido, usando los 20, digamos, la velocidad a 20 grados centígrados, porque nos dijeron que hacían 20 centígrados, y eso hay que dividirlo por 2, ¿cierto? Porque esa distancia es la distancia de ida y vuelta, así que, ahora, el tiempo medido es D por velocidad dividido por la velocidad 25, ¿no es cierto? Entonces, lo que pueden ver es que el error sería nulo si es que nosotros hubiésemos puesto aquí B25, porque habíamos tenido B25 dividido por B25, entonces la distancia medida es la distancia real. Pero el error en distancia va a ser la distancia real menos la distancia medida. O dicho de otra manera, el D multiplicado por 1 menos el D medido. Porque el D medido de esta fórmula de acá, el D medido es igual a B20 dividido por B25 por D. Entonces, podemos sacar factor común D, ¿cierto? Aquí está D, está acá, y es 1 menos B20 sobre B25. Entonces, si uno hace el cálculo de cuánto vale este B20, que serían los 343 sobre 346, eso le ponemos signo negativo, y si lo restamos al 1 nos da 0.084, o lo mismo que un error de 0.8% con respecto a la distancia de la distancia real, sea la que sea. Aquí estoy asumiendo que la onda viaja perfecta y se propaga de vuelta y no se perdió nada en el camino, así que la pudimos detectar bien y no hay otras fuentes de error. Ahora, ¿qué pasa si la temperatura ambiente fuese 25 grados, pero a nosotros nos dijeron que la temperatura exterior era 10 grados centígrados? Bueno, aquí uno puede ver que el error ya no es 0,8%, sino que aumenta a 2.5 o 2.6%. Entonces, para una distancia de 10 metros, supongamos D es igual a 10, multiplicamos 10 por 0.0084 y eso nos da un error de 8.4 centímetros. Uno podría decir, para un robot que tiene que guiarse sin chocar con pared, el error de 8.4 centímetros es razonable. Uno podría programar el robot para que siempre se mantenga al menos a 30 centímetros de las paredes, y si tiene un error de más o menos 10 no pasa nada, estaremos a 20 en algunos casos, o a 40, pero
Ahora, si ese error incrementa por temperatura, y esta diferencia son 15 grados, podemos ver que ese error aumenta a 25 centímetros. Por lo tanto, si nosotros teníamos programado el robot para que se mantuviera siempre alejado de las paredes a unos 30 centímetros, ya no vamos a estar tan alejados, porque pueden haber casos donde el robot se crea que está a 35 centímetros, pero está mal medido, y en realidad quedó corto en 25 centímetros, y en realidad está a 5 centímetros de la pared, muy cerca de chocar. Entonces, esta es la razón que hace que no sean, digamos, la mejor solución. Es una solución barata, el cronómetro no tiene que ser preciso, y como les decía, se puede de hecho implementar en un Arduino, y con algunos componentes externos adicionales. Parte de la estrategia, como comentaba recién, y me habían hecho la consulta, qué cosa es lo que transmite el sensor, es un pulso, pero que uno en el caso ultrasónico lo puede ver como una onda sinusoidal, ¿no es cierto? Pueden imaginar que hay un parlante con un diafragma, el parlante está conectado a un electroimán o a una bobina, y esa bobina uno la energiza con una onda sinusoidal. En realidad no están hechos con parlantes como los parlantes, digamos, de un equipo de música, sino que en general se usan unos transmisores que son capacitivos. Son básicamente como un condensador. O sea, una de estas placas es el negativo y la otra es el positivo. Y aquí hay unos topecitos dieléctricos, no conductivos. Esto es básicamente un condensador de aire. Entonces, cuando se cargan los electrones en una de las caras, supongamos que están en esta cara, y esta está a otro nivel de potencial, los electrones van a querer acercarse a la otra cara, ¿no es cierto? Va a haber una atracción electrostática, y esta cara, que es una latita, se va a deflectar. Entonces, con este esquema se pueden hacer deflexiones muy rápidas, porque uno puede cargar y descargar este condensador muy rápido. Va a depender, digamos, de la circuitería. Obviamente puede haber un circuito R, acá un RC, pero con los valores adecuados para que el tiempo de respuesta sea muy rápido, y ese diafragma se mueva típicamente a 40 kHz. Tampoco no es algo, o sea, comparado con la velocidad de funcionamiento de otros componentes dentro de un circuito que están en el orden de los megahertz, 40 kHz es lento, pero es una frecuencia no audible para nosotros. Eso es lo que usan casi todas las cámaras Polaroid antiguas usaban sensores de ese tipo. Entonces se genera esta sinusoide que tiene frecuencia 40 kHz, se transmite por un periodo de tiempo, y después el receptor espera que esta onda viaje, ¿no? Va a viajar, y en algún momento tiene que chocar con algo, y va a haber una onda reflejada. Se escucha el eco, y ese eco tiene esta forma. O sea, en este instante uno emitió algo, pasa el tiempo, y un rato después, en el receptor o en el micrófono que está escuchando, se escucha eso. No es la onda original con una amplitud constante, sino que hay un periodo en el cual el sensor va reaccionando, ¿no es cierto? Y el circuito se da cuenta que efectivamente está llegando la onda, y después se atenúa. Entonces, en el instante en el cual se deja de transmitir el pulso, se inicia el integrador, empiezo a integrar, y en el instante en que se supera un threshold, por eso aquí hay una línea, no se nota muy bien, pero hay una línea, y se compara, y de repente al principio hay una onda, y efectivamente la onda partió un poco antes, pero hay un instante donde realmente supera el threshold, y ahí se marca el tiempo. Ese es el problema. Uno tal vez debería haber marcado la primera sinusoide, pero no fue lo suficientemente grande como para poder detectarla, y no detuvo el cronómetro. Y esas son las fuentes de error. O sea, circuitalmente, lo que uno vería es un oscilador, donde hay un receptor. Este receptor básicamente está aprovechando el mismo circuito. Está el circuito transmisor. El transmisor mueve este diafragma, lo podemos ver como una especie de condensador, y después la onda sale, esto viaja, supongamos que está viajando hacia abajo, choca con la superficie, rebota, y choca con el mismo diafragma. Y al chocar con este diafragma, que está acá, empuja la placa y cambia la distancia entre placas. Y ustedes probablemente recordarán de los cursos de física básica, de electromagnetismo, que la capacitancia es una función, es directamente proporcional al área de las placas, pero es también inversamente proporcional a la distancia entre las placas. Está el coeficiente de permeabilidad del medio que hay entre medio, pero eso está fijo, ¿no? Puede ser aire.
Y el factor de distancia entre placas cambia el valor de la capacitancia. Entonces el circuito receptor lo que está haciendo es algo un poquito más complejo, que es cargar y descargar este condensador y mirar el tiempo de respuesta del condensador para ver si la capacitancia cambió, y si la capacitancia cambió quiere decir que está recibiendo una onda, entonces hay que ver cómo el valor de cambio de la capacitancia versus tiempo. Después uno podría graficar capacitancia versus tiempo, y cuando no recibo onda la capacitancia está fija. Y cuando recibo algo de vuelta, la capacitancia cambia porque están cambiando la distancia entre placas. Entonces, en el fondo funciona de esa manera. No es que necesite tener un micrófono. Se puede hacer con un micrófono por separado, pero los sistemas más compactos usan este condensador variable, tanto para transmitir como para recibir. Internamente, cuando yo digo voy a transmitir, automáticamente, o sea, tiene que haber un trigger externo de la circuitería de control que le dice al transmisor, enciende, y empieza a generar sinusoides para que, digamos, las cargas electrostáticas en este condensador muevan el diafragma, y al mismo tiempo le tengo que decir al timer digital, empieza a contar. Entonces el timer digital empieza a contar. Y después de un rato digo, ya, no voy a seguir transmitiendo, terminé de hacer mi pulso sinusoidal, ahora me quedo callado y empiezo a escuchar a ver si llega un eco de vuelta. Y aquí está el receptor. El receptor se da cuenta que empieza a cambiar la capacitancia. Decíamos que estábamos en el caso de capacitancia constante, y de repente cambia, se aprecia un cambio sinusoidal. Y esto tiene que pasar por el amplificador, porque la señal es muy débil, no tiene la misma amplitud de lo que yo envié, viene de vuelta una señal muy tenue, así que la tengo que amplificar en primer lugar. En segundo lugar, la tengo que pasar por el umbral, y cuando la paso por el umbral, comparo, y con este latch, digamos, detengo el cronómetro y digo, el tiempo transcurrido fue de tanto. Esto alimenta el posible integrador, o el mismo timer digital se bloquea con este latch, y con eso se mide el tiempo. Aquí hay otro esquema. Yo tengo el oscilador, recibo una señal de enable, entonces hay un inicio de transmisión, transmito el pulso, le digo al oscilador, empieza a enviar, choca con el objetivo, y el receptor, o el transductor, que puede ser un micrófono, o puede ser el mismo diafragma, tienen que sí o sí pasar por un amplificador de alta ganancia, y ahí es donde aparecen otros problemas, porque yo puedo generar una onda casi perfecta, pero hay ruido ambiente, y lo que se mete aquí de vuelta es una onda que está atenuada y está así, con ruido. Aquí la estoy dibujando más grande que el original, pero en realidad puede ser de una amplitud. Esta amplitud, supongamos que la llamo A, la amplitud A puede ser 1 partido por la distancia al cuadrado, porque si yo emito una energía E al entorno, esa energía E la tengo que repartir en el área, ¿cierto? En el área que estoy cubriendo. Está el área de la sección. No es lo mismo que esta A de amplitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la zona que yo estoy iluminando con la onda, sea una onda acústica o una onda de luz, una onda lumínica, no es una zona uniforme. Existe un cono o un ángulo de visión. Mientras más lejos estoy, más grande es este cono. Va a haber un ángulo, beta, y puedo calcular la base de este triángulo en función de la distancia. Y por lo tanto, el área de un cuadrado hipotético que calza, si yo tuviese un cono de esta manera, aquí puedo meter cuadrados o secciones cuadradas dentro del cono, ¿cierto? Ese tamaño, esa área, el área de la sección, es proporcional, hay una constante K, a la distancia medida desde el origen del cono, que en este caso está ahí en el vértice superior. Ese K tiene que ver con el ángulo beta, es lineal, y esta es la dirección del cono Z. Entonces es proporcional a Z al cuadrado. Por lo tanto, el área, la energía la estoy repartiendo, la densidad de energía va a ser la energía que emito dividido por el área de la sección. Y esa área, entonces, va a ser energía dividido por el área, o sea, por K, y la distancia hay que calcular la ida y vuelta, o sea,
esta onda que se fue ampliando a medida que iba avanzando, chocó con la pared y se reflejó de vuelta, y en realidad es ida y vuelta, entonces en realidad debería dividir por K por 2Z al cuadrado, lo cual hace que mi densidad de energía en el receptor teóricamente sea 4 por K por Z al cuadrado. Este 4K está fijo, va a depender del diseño del cono o de la fuente que emite la energía, pero el Z cuadrado es el factor con que se va atenuando la densidad de energía. Y la amplitud, la amplitud recibida es una constante de proporcionalidad, supongamos gamma por la densidad de energía. Entonces vamos a tener gamma por la energía irradiada dividida por 4kz cuadrado. Entonces, al final, la energía irradiada es fija porque yo construí el transmisor y le pongo una cierta potencia, es como fijarle el volumen al parlante que está emitiendo sonido al ambiente. Y ese volumen está fijo, normalmente uno no lo cambia. El 4K está ligado al diseño del cono, de cómo esto propaga. Y entonces al final todo se reduce al z cuadrado. Por eso yo dije, es particularmente ligado la amplitud al 1 partido por la distancia al cuadrado o al z cuadrado. Entonces pueden ver que se atenúa cuadráticamente, o sea, esto decae muy rápido con la distancia. La amplitud es como una parábola que va decayendo con la distancia. Es inversa a la función parabólica, 1 partido por d cuadrado. Eso significa que tengo que amplificar muchísimo. Y en ese proceso de amplificar estoy amplificando también estos cachitos de ruido que pueden tener la señal recibida. Y ahí es donde está el problema, que puede que yo aquí al principio haya estado recibiendo ruido solamente, y en algún momento amplifique ruido, tanto que al hacer la comparación con el umbral, en realidad detuve el cronómetro equivocadamente y no había ninguna señal recibida de vuelta, sino que el ruido amplificado superó el umbral y eso detuvo el contador. Entonces, cuando le digo que transmita, hay un periodo, digamos, que se llama de blanqueo de pulso, porque tengo que quedarme callado y esperar que vuelva el eco, entonces tengo que dejar de hablar. Y después tengo otro periodo que está asociado a la duración del pulso. Entonces, cuando creo que empecé a escuchar algo, no tengo que empezar a escuchar por una ventana de tiempo que es la ventana que mi pulso dura. No puedo hacer pulsos muy cortos porque puede que si yo haga solamente un ciclo de sinusoide, en el camino eso se pierda, se ensucie con el ruido y simplemente no lo vea. Yo tengo que tener al menos una cantidad razonable, se podría decir, 10 ciclos de una cierta sinusoide para asegurarme que si alguno de estos falla o se pierde, no todos, pero uno de ellos, si uno de estos se deteriora y viene algo así, y se borró en algunos pedazos la parte que tenía, que faltaba, igual me quedan otros como para demodular la señal y detectarla. ¿Sí? Entonces necesito una ventana de duración del pulso, que no es lo mismo que la ventana de tiempo que yo me quedo callado, escuchando que vuelve el eco. Son dos, por eso hay dos ventanas distintas. La cosa es que las dos hay que considerarlas en el momento en que uno echa a correr el cronómetro. Entonces, finalmente, cuando puede pasar que no llegue nunca ningún pulso y también le tenga que decir al cronómetro que se detenga y que se resetee. Y eso lo hago de esta manera. Aquí hay un OR. Entonces, esto va a generar un set de este circuito que va a decirle que deshabilite el contador y lo vuelva a resetear. Si es que no pasa nada. Entonces, esa es un poquito la lógica del inicio de operación, ¿no es cierto? Este es el inicio y esto opera por toda una ventana de tiempo, que es el rango máximo que hablábamos al principio, hasta qué momento voy a esperar que llegue algo de vuelta. Después de cierto momento no tiene sentido seguir esperando porque la señal está muy atenuada. Después está la realización de pulsos. En los sensores comerciales generalmente son 16 ciclos, no 10, son 16. Y hay un periodo de blanqueo, donde me quedo en silencio escuchando algo de vuelta, puede llegar algo. Y después tengo otro periodo de reinicio, y aquí están ilustrados los posibles ecos que podrían llegar antes. Estas son la señal de blanqueo es generada por el circuito, es como en el fondo un reset. Se resetea si es que no llega algo antes. Pero estas son todas las señales que estarían en un diagrama. Después
con respecto a los principios de funcionamiento, en el caso del sonar, como decía, una frecuencia típica es 40 kHz, hay algunos que son de 180, el transductor es típicamente un condensador o un piezoeléctrico, también en algunos casos uno puede aplicarle a un cristal de cuarzo un voltaje y este cristal va a tener una variación entre la distancia de las caras del cristal, y se usan cristales de cuarzo o piezoeléctrico porque tienen una velocidad de respuesta muy alta, entonces pueden generar variaciones, no se mueven mucho, son variaciones en distancia no infinitesimales, pero de micrones o milésimas de milímetro, pero lo suficiente como para mover una superficie y generar una onda acústica. Mover el aire y empujarlo y hacerlo vibrar. El ángulo de cobertura típicamente es de 20-40 grados, y esa es la gran desventaja de los sonares. No tienen un haz concentrado como un láser. En el caso de los láseres también hay un cono, pero ese cono puede ser de unos pocos grados, un grado, no de 20 grados. Entonces aquí el problema era lo que hablábamos recién, de esta constante K, que tiene que ver con cómo este cono se va abriendo y se va perdiendo la energía, o la densidad de energía va bajando muy rápidamente. Entonces, aquí hay un caso de uno típico, el Polaroid de la serie 7000, no tienen un rango de alcance muy grande porque llegan a medir hasta los 10 metros, después se atenúa mucho. Y aquí está la foto, digamos, de la plaquita. Hay una rejilla que más que nada para proteger y no dañar la plaquita, pero esto es un condensador que tiene una placa metálica, está de acá, acanalada, y otra que es otra placa metálica, pero es más bien como si fuese casi muy delgada, no es un papel aluminio, pero muy delgado, entonces es muy fácil como moverlo y atraerlo hacia la otra placa. Entonces aquí ven que el foil delgado está a tierra y el otro está en un mazo. Y eso es todo, o sea, desde el punto de vista constructivo, es muy sencillo, y uno lo puede implementar, como decía, con un microcontrolador, porque directamente uno podría incluso alimentar sin mucha más circuitería de amplificación ese sensor, y después hay que hacer la emulación en algún otro pin de la señal analógica. Tiene que ser un microcontrolador que tenga al menos un pin de captura de conversión análoga a digital. Profesor, disculpe, sí. en el chat le envié la hoja técnica y las características del escáner, que quizás sería interesante compararlo con esto que estamos viendo ahora. Perfecto, ¿Sí? Lo voy a ver, gracias. Gracias. Entonces, aquí hay comparaciones de distintos modelos, todos son de 10 metros de alcance, algunos pueden medir hasta 25-20 centímetros. ¿Por qué no miden menos? Preguntarán, porque necesitarían que el circuito responda mucho más rápido, porque en menos distancia va a haber menos tiempo. Entonces, en este caso de estos sensores baratos, estamos hablando de sensores que surgieron en los 80, 90, no, la electrónica, digamos, de una cámara fotográfica Polaroid de esa época era relativamente sencilla y no tenían una resolución en el timer tan grande, por lo tanto lo mínimo que podían medir eran 25 centímetros, nada que estuviese más cerca, podían resolver. Aquí, bueno, número de pulsos, 16, en los primeros eran 56, probablemente se dieron cuenta de que estaban generando pulsos de más que eran innecesarios, no añadían más información. Periodos de blanqueo de 2.3 milisegundos, y errores en rango de 1% con respecto a la distancia real. Y por electrónica pueden escuchar más de un eco, entonces pueden saber si es que hay más objetos próximos, no necesariamente en la línea central. Aquí puede haber un objeto que está al lado, está un poco antes o después que el que está en el eje central. Entonces, lo que ocurre con estos sensores es que reciben el eco de todo lo que está alrededor, siendo iluminado por el sensor. No solamente lo que está en la línea directamente al frente del sensor, sino que también lo que está al lado. Y claro, en los primeros sensores eso generaba confusión, porque uno dice, bueno, aquí me llega más de un eco de vuelta, uno llega un poco después porque está más atrás y el otro antes. Al final, ¿a quién le creo? ¿Al de mayor intensidad? O si tengo un procesamiento de la señal un poco más sofisticado, puedo incluso reportar la existencia de más de un objeto. No puedo resolver la dirección a menos de que tenga más sensores y tenga como un arreglo o un array de sensores. Ahora, el hecho de que el sensor reciba señales de distintas direcciones genera confusiones. Entonces, en robótica lo que podía pasar es que un robot se está desplazando a una nueva ubicación, transmite algo y se desplaza, y en el instante en que se desplazó, la onda regresó y recibe algo como que estuviese más cerca, cuando en realidad la distancia era un poco mayor,
porque lo había hecho efectivamente de un lugar distinto, ¿no? Esa es una fuente de error. La otra fuente de error tiene que ver con que el robot real puede tener un arreglo de sensores. Yo podría poner uno mirando hacia el frente, estas son las ruedas, el robot avanza hacia allá, y puedo tener sensores hacia la dirección longitudinal de desplazamiento, puedo tener otros sensores que están mirando en ángulos de 45, puedo mirar hacia atrás. Y lo que pasa es que lo que yo transmito en esta dirección choca, se dispersa, viene de vuelta y lo captura el sensor que está al frente. Y me dice, mira, al frente tienes algo, y puede que no haya nada, puede que el robot haya estado en un pasillo bastante largo, y el sensor diagonal transmitió algo, rebotó, y lo capturó el del frente y mide esta distancia. Dice algo así. Donde en realidad el robot tenía todo el pasillo libre, y el robot se detiene. Eso se llama crosstalk, o comunicación cruzada entre sensores. En cierto momento, el crosstalk está acá, en cierto momento pensaban que para poder hacer un mapa del lugar donde está el robot y reconstruir todo, había que poner muchos sensores para tener una gran resolución, y que cada uno mirara en una dirección, pero no pensaron que el crosstalk les iba a afectar, y los sensores que estaban al lado iban a recibir lo que decía uno. Entonces se empezaron a desarrollar esquemas donde hablaba un sensor, el resto estaba callado, y esperaba un rato que este sensor recibiera, después hablaba el siguiente, después inventaron métodos donde cada uno hablaba en una frecuencia distinta, pero eran todas cosas que iban complicando la solución. Primero, el esperar hacía que el ciclo de barrido de los 360 grados fuera más grande, porque no podían hablar todos al mismo tiempo, así que tenían que turnarse para hablar. Después, circuiterías para cambiar frecuencia cada uno, también iba complicando todo. Hasta que alguien en algún momento se dio cuenta que tal vez había una solución mucho más simple. Si este es el robot visto de lado, entonces había que simplemente poner un sensor abajo y otro más arriba y otro abajo, o si uno tiene más espacio, incluso ponerlos en 3 niveles. De manera de que cuando uno transmite a una cierta altura, lo que recibe ese no interfiere tanto con los que están en otro nivel y con los que están en otro nivel. Y así se genera, por ejemplo, los laterales y los frontales pueden estar en el nivel de más abajo, los diagonales en el nivel intermedio o de más arriba, y pueden haber otras direcciones intermedias a las diagonales en otra capa. Esas son estrategias. Esta es otra ilustración, digamos, de este concepto de crosstalk, de que habla y además existen múltiples caminos de rebote, y de repente están escuchando los que son incluso del lado, envió el del lado izquierdo del robot y recibieron los del lado derecho. Entonces, esas son las complicaciones en la práctica. O sea, el sensor puede ser muy simple y barato, conceptualmente muy simple, pero en la práctica genera esos problemas. Y por lo tanto, casi todos han apuntado a tratar de utilizar sensores láser, pero los sensores láser son más costosos porque tienen que amplificar y tienen que tener mucha sensibilidad en el detector para amplificar un rayo que se devuelve muy tenue. La verdad es que es muy tenue con respecto a lo iluminado. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no emiten un láser más potente? Y eso tiene que ver con el hecho de la posibilidad de dañar la visión de las personas que pueden estar alrededor en un ambiente industrial o incluso en una aplicación doméstica o de oficina. Entonces no pueden usar láseres más potentes. No es que no se puedan construir, es simplemente que si los construyen y alguien mira, aunque sea infrarrojo, eso puede causar un daño en la retina. Aunque nosotros no lo veamos, puede quemar las células de la retina y producir una lesión ocular permanente. Entonces hay un límite práctico, por eso no llegan a más de unos 5 miliwatts. Eso. La próxima clase vamos a ver el principio de funcionamiento. El concepto es muy similar a lo que ya hemos visto del sonar. Está la fuente de luz que emite, y hay un prisma acá que se llama beam splitter. Es básicamente una especie de cubo que está cortado a la mitad. Es como que tomaran un cubo de vidrio y lo cortan a la mitad y le ponen a la mitad de la cara, le ponen un material reflectante, una emulsión normalmente de plata, para transformarlo en un espejo semitransparente. Entonces ese espejo semitransparente va a reflejar una parte de la luz. Esto está montado de manera de que esto esté en 45 grados, esto sale en 90 grados, y se va a un detector. Y la otra parte de la luz atraviesa el espejo. Viaja, choca y se devuelve, y hay una parte de esta luz que va a chocar este cubo o beam splitter, es reflectante también por el otro lado, por la otra cara, ¿no? Y hay una proporción muy chica que puede que atraviese de hacia allá, pero hay otra parte que va a reflejar en 90 grados, y aquí hay otro detector. Entonces tenemos el detector de transmisión que dice, alguien encendió el láser, y el cronómetro parte,
y de pronto llega el láser de vuelta, se refleja sobre otro detector, que es igual al de transmisión, y dice, hay que detener el cronómetro. Y básicamente ahí está la medición de diferencia de tiempo o de fase. Lo dejamos hasta acá, porque después uno puede usar, así como en el sonido uno puede usar sinusoides, en la luz también uno puede usar sinusoides, y si ustedes imaginan, digamos que tengo una sinusoide, digamos, perfecta, que viaja en el espacio, si está, digamos, en amplitud en ese punto, y no hubiese habido ningún objeto, la onda habría seguido, ¿no es cierto? Subiendo y bajando en amplitud. Pero si choca con el objeto, la onda no va a hacer un salto mágico y va a partir ahora regresando desde aquí abajo. No va a partir regresando desde ahí abajo. Va a seguir desde donde estaba, pero continuando su variación de amplitudes. Y esto entonces, ¿por qué lo menciono? Porque el receptor no solamente va a ver que llegó algo de vuelta, ¿no es cierto? Que llegó una señal de vuelta, sino que cuando yo comparo la amplitud de lo enviado con la, ¿no es cierto?, de la sinusoide enviada con la sinusoide recibida, no son iguales. Y esa amplitud es una función de la fase. Entonces, claro, puede que sean iguales cuando justo tengo múltiplos de la sinusoide. Por lo tanto, este esquema de fase tiene que tener una circuitería que cuente múltiplos de sinusoide, pero eso es otro detalle. Pero asumiendo que no estoy en el caso de los múltiplos de sinusoide, voy a ver esta diferencia de amplitudes, y esa diferencia de amplitudes es proporcional al desfase. Y ese desfase es proporcional a cuánto avanzó la onda. La onda no avanzó un ciclo entero, sino que avanzó un ciclo entero y le faltó un poquito para... a ver, aquí partió de cero. Aquí partió de cero. Completó un ciclo y un poquito más, ¿cierto? Entonces, ese desfase, que yo digo el ciclo entero y un poquito más, ese es un ángulo teta, que si uno lo lleva multiplicado por la longitud de onda, porque esto es una longitud de onda. La longitud de onda es este lambda. Entonces, el desfase puede ir desde 0 hasta 2pi. Por lo tanto, el desfase phi sobre 2pi es un porcentaje. Si tengo un desfase phi de 2pi, quiere decir que me desfasé un ciclo completo de la onda, de lambda, y por lo tanto avancé una distancia lambda. Pero si mi desfase es menos de 2pi, entonces tengo una fracción de lambda. Por eso es que la fórmula dice desfase dividido por 2pi por lambda, esa es la distancia. Más este L que tiene que ver con los múltiplos, pero eso ya lo vemos la próxima clase. Entonces, conceptualmente también es un sensor que es fácil de usar, la complejidad viene asociada a la medición de fase y a la amplificación de las señales. Profe, ¿y esto sería, ¿sí? disculpa, solamente para superficies planas? Porque me imagino que una superficie curva como que se pierde el tiro como el receptor, ¿no? O sea, no puede llegar de vuelta al receptor. No, la superficie podría ser curva, ¿cierto? Lo que sí, digamos, ¿qué es lo que puede ocurrir con este tipo de receptor, de sistemas de medición? Y esto yo lo he hecho en el laboratorio. Ahora, claro, no se los puedo mostrar, pero déjenme borrar todo esto para explicarlo. No. Si yo pongo la superficie de esta manera, la inclino y pongo un espejo. Imagínense que pongo un espejo así. Voy a iluminar con el láser rojo que está avanzando y se va a ir reflejado, si este era el ángulo de la normal del espejo y este ángulo se llama ángulo phi, y el espejo es perfecto, o sea, refleja todo lo que recibe, voy a tener un ángulo de reflexión, este es el ángulo de incidencia, que son iguales, y el receptor no va a ver nunca nada de vuelta. Entonces, efectivamente, muchas veces ocurren mediciones falsas, o sea, en las cuales el láser dice, no, tiene rango máximo, hay espacio infinito delante tuyo porque no hay nada. Y en realidad no había espacio infinito, es que justo iluminaste algo que era reflectante, ¿no? O la otra cosa que puede ocurrir es que, supongamos, y este era el experimento que les mostraba en el laboratorio, yo ponía un espejo común y corriente, un espejo como del baño o de maquillarse, no sé, y lo apuntaba de manera de que este es el techo del laboratorio, entonces ponía el espejo, no sé, a 2 metros, y del suelo o del mesón al techo hay como 2 metros más, y el láser marcaba 4 metros. Entonces, en realidad estaba midiendo la propagación de la onda al espejo, del espejo al techo, del techo se reflejaba de vuelta en el espejo y se reflejaba de vuelta al láser. Entonces, esa es una fuente de error en este tipo de
Si hubiese sido una onda acústica, probablemente, claro, habrías tenido dispersión de la onda hacia el techo y de vuelta hacia el láser también, en múltiples direcciones, y no habrías tenido ese error pero como en el caso de un láser, el haz está muy enfocado y se dispersa muy poco, al final lo que mide es la distancia recorrida hasta el último lugar que rebota de vuelta a través de todos los espejos que puedas colocar. Y el otro error es cuando el láser lo pones delante de una ventana. O sea, en el laboratorio también las puertas son de vidrio, y hacíamos el experimento y poníamos el láser detrás, y aquí estaba la pared, y al final nosotros sabíamos que entre el láser y la ventana o la puerta, no sé, lo poníamos a 2 metros, y el ancho del pasillo eran otros 2 metros, y al final el láser estaba marcando la distancia a lo que estaba afuera, y la ventana no la ve, como que fuese invisible. Claro, si hubiésemos usado un sonar, la puerta habría reflejado la onda ultrasónica, y, digamos, el vidrio no es invisible para el ultrasonido, pero para el láser convencional es prácticamente invisible, a menos de que sea un vidrio más opaco. Pasan ese tipo de cosas.